Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal sudamericana, en especial ecuatoriana, ahora que hasta el Fondo Monetario ha llegado para buscar cómo arreglar la soga que tiene que ponernos al cuello a todos los ecuatorianos. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional es parte de los elementos que tiene el gobierno de los Estados Unidos para ejercer presión en el mundo. El Fondo Monetario Internacional, que recoge el dinero de todos los países del mundo y luego se los presta, tiene como mayor contribuyente a Estados Unidos, que casi aporta con más de la mitad del presupuesto del Fondo Monetario Internacional, pero además es el que pone al presidente, al director del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional normalmente tiene un director europeo, pero a él se suma el Banco Mundial, que es una institución básica y netamente de carácter norteamericano, en la que también todos los países del mundo contribuyen, pero Estados Unidos también es el mayor proveedor de dinero, de fondos. Y este Banco Mundial sí es manejado solo por autoridades nombradas por Estados Unidos, directamente, inclusive con incidencia directa del presidente de los Estados Unidos. Entonces, como tal, junto con el Departamento de Estado, el Ejército norteamericano, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, son los tres elementos que están en el juego político de los Estados Unidos. Y de paso, como ustedes todos los días se dan cuenta, está CNN, que es el quinto elemento de este juego político de los Estados Unidos. Bien, en la situación en que nos enfrentamos y vamos a analizar ahora, es por qué y cómo tiene y se puede explicar que para las elecciones seccionales de Ecuador, un país que tiene 16 millones de habitantes en una superficie de 283.000 kilómetros en territorio continental y 5 veces más en territorio marino, existen 82.000 candidatos. Solo en la alcaldía de Quito hay 18 para ser alcaldes. ¿Cómo es posible que todo el mundo quiera ser y apenas el 2% de todas esas cantidades, es decir, menos de lo que uno puede imaginar, pues, menos de 1.000 personas de los que son candidatos han terminado sus estudios universitarios? El resto son oportunistas que han salido de las sombras. ¿Cómo es posible? Las preguntas que nos hacemos para empezar esta conversación es que ahora, desde que tenemos un presidente que es postrado físicamente y que ha demostrado que debido a su falta de condiciones físicas y su falta de preparación estudiantil y como líder, ahora cualquiera puede gobernar el país, indudablemente Lenín Moreno, que fue el principal error de Rafael Correa. Es increíble que un hombre tan inteligente y tan capaz como Rafael Correa haya escogido a un individuo que era completamente incapaz física y mentalmente. Y ahora, bajo ese ejemplo, cualquiera en Ecuador se cree capaz para ser una autoridad elegida por votación popular. ¿Existe o no existe un mal ejemplo? Esa es la pregunta. Pues es evidente que existe el mal ejemplo. Y el mal ejemplo no solamente está en que las autoridades de elección popular, las asambleístas, que son en su mayor parte traidores, porque la mayor parte de los asambleístas eran de Alianza País y traicionaron a Rafael Correa y se aliaron con Lenín Moreno, ellos ahora son también unos individuos que no pueden mostrar ni siquiera su rostro. Les queda ahora la siguiente cosa: todos los empleados públicos de dirección, de decisiones, los que reciben nombramiento y que tienen capacidad de decidir la suerte y muerte suya y mía, el desempeño de una institución,
el que organiza y controla el funcionamiento de todos los demás funcionarios públicos. ¿Son gente capaz o no son gente capaz? ¿Son gente preparada o no son gente preparada? Y se nota que no lo son. Basta con visitar CENESID y hacemos las preguntas más ilógicas, ¿no? ¿Cómo es posible que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología no tenga entre sus funcionarios a gente que ha ido y ha sido becada por la misma institución? No tiene. Cualquier mequetrefe es allá un empleado del CENESID. ¿Cómo llegamos a este nivel? Y la pregunta final es, ¿por qué nos exige condiciones como experiencia, conocimiento y personalidad? La personalidad indudablemente viene del ejercicio continuo de elegir, y se necesita personas que hayan tenido la posibilidad, la oportunidad y la capacidad de decidir con imaginación. No solamente de decidir, sino además de decidir con imaginación cómo resolver una situación. Estamos viviendo una de las cosas más estúpidas de la vida. Un individuo que no tenía capacidades se mete a gobernar un país y pasa lo mismo que pasa cuando usted lleva el carro a la mecánica y el que le toca reparar el carro no sabe y termina dañándole más al carro, perjudicándolo y hasta haciendo desaparecer piezas. Como cuando usted contrata a un albañil para una construcción y el tipo no sabe construir y termina haciendo un desastre en la casa que al primer terremoto se cae. Como cuando usted contrata a una persona, a un veterinario para que le cure el animal y lo termina matando. Eso es lo que está pasando en este momento en Ecuador. Gente sin experiencia, sin conocimiento y sin personalidad pretende gobernarnos. Nos hace falta tener gente que tenga experiencia. ¿Cuál es la finalidad de tener experiencia? En eso sí, por ejemplo, es indudable que en Quito, por la experiencia, va a ganar Paco Moncayo. Solo por la experiencia. ¿Y por qué va a ganar Paco Moncayo? A pesar de que mi recomendación es que voten todos por la lista 5, y si no hay de la lista 5, voten nulos. No recomiendo que voten por Paco Moncayo, pero indudablemente va a ganar Paco Moncayo. ¿Por qué? Porque es un individuo que tiene experiencia. ¿Y qué es la experiencia? La experiencia es tener un criterio basado en fallas y aciertos que le permite prevenir. La experiencia sirve para prevenir, es lo más importante. Pero necesitamos también gente con conocimientos, pues. Sino para qué la gente estudia, para qué la gente hace investigación, para qué la gente busca pruebas, testimonios, elementos, para qué la gente busca la certeza. Entonces necesitamos gentes con conocimientos que puedan resolver el problema. No gente que lleguen al gobierno y no sepan qué hacer, que es lo que nos está pasando ahora. Llega y en lugar de resolver los problemas que teníamos, los complica. Ahora tenemos problemas con la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema se reorganizó, con el Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral se reorganizó, con el sistema de educación, porque el sistema de educación se cambió, se puso las escuelas unidocentes otra vez, es decir, se crearon problemas, no se resolvieron. El presidente que tenemos ahora no ha venido a resolver ningún problema, nos ha venido a crear problemas, porque cuando usted le dice a un mecánico incapaz que le repare el carro, este no le va a reparar, le va a dejar dañando más. Eso es exactamente lo que ha pasado hasta el momento. Un individuo sin conocimientos, sin personalidad y sin experiencia. Y pretendemos entonces llegar a tener gente en esas condiciones que son los candidatos. Por eso, compañeros, personas ecuatorianos, ya no somos la generación de tontos que fuimos antes, porque ahora ya tenemos el internet para guardar la información y saber algo más. Ya tenemos mejores profesores en las escuelas que nos aconsejan mejor. Ya tenemos
medios de información nacionales e internacionales que nos llegan por la televisión satelital y que nos llegan por el internet, que nos permiten tener más lucidez en el pensamiento. No podemos ser los mismos tontos ecuatorianos que antes votaban por cualquier mequetrefe como Abdalá Bucaram, como Nebot, como todos esos, como Lazo, que eran gente que pertenece a una generación del siglo XX, que llegaron a atrofiar la política nacional con feriados bancarios, con negociados de perimetrales y obras públicas, con negociado en las aduanas. Tenemos que cambiar eso, tenemos que sacudirnos. Vea, si usted va a votar, piense. Si vota nulo, nadie de los que están ahí puede ser. Si vota en blanco, el que saque más votos es el que va a ganar. Por eso no vote en blanco, vote nulo, tache todo. Y si no, por lo menos vote por la gente que tiene una cosa importante: valentía, coraje, porque todos son una gavilla de cobardes que se han agrupado para enfrentarle a Rafael Correa y para descalabrar el llamado correísmo. Muchas gracias.